Bien, buenas tardes tengan ustedes, docentes, directivos del UGEL 4. Les damos la bienvenida a esta capacitación programada por el nivel primaria dentro de una jornada de capacitaciones para fortalecer las competencias de ustedes. Estamos seguros de que esta tarde va a ser una tarde fructífera y enriquecedora para ustedes. A nombre de la directora de UGEL, Medalid García Pardo, de la Jefatura de Agebre y del equipo de especialistas de primaria, les damos a ustedes la bienvenida. Esperamos que participen, que respeten los acuerdos de las redes sociales que ustedes ya conocen y estamos seguros que será una tarde de mucho provecho. Adelante, Nelly. Muchísimas gracias, Maritza, reiterando la bienvenida y las gracias a la doctora Verónica Castillo Pérez. Me voy a permitir mencionar una breve semblanza. La doctora Verónica Castillo Pérez obtuvo su doctorado en diseño, orientación e intervención psicopedagógica en la Universidad de Alicante, España. Cuenta con un máster universitario en Educación y Tecnología de la Información y la Comunicación en la misma universidad. Asimismo, obtuvo el grado de magíster en Enseñanza de las Matemáticas con mención en Educación Primaria en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su labor pedagógica la ha llevado a realizar investigaciones en torno a los temas nuevas tecnologías aplicadas a la educación, educación inclusiva, didáctica de las matemáticas, creatividad, entre otros. Sus nuevas investigaciones versan sobre la recreación lectora y la creatividad, motivo por el que se le ha invitado. Actualmente se desempeña como coordinadora de la carrera de educación primaria en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Para nosotros es un honor, doctora. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación y por permitirme compartir este espacio con cada uno de ustedes. Ya tenemos un lema común seguramente, es que la lectura es vida. Entonces será ese el lema que ilumine, espero, este momento, este compartir, que más que sea una charla, sea un comunicarnos y comunicarnos con la lectura. El tema de hoy, el que nos reúne, es estrategias para animación a la lectura en una educación a distancia. Voy a decir que es muy importante entender animación no como motivación para que los chicos lean, sino estoy entendiéndola también como recrear el texto, hacernos parte de la historia y encontrar el sentido a aquello que estamos trabajando desde el desarrollo de nuestras propias habilidades. ¿Bien? Entonces no solamente nos vamos a quedar en el proceso de leer un texto o de codificarlo, sino en la interpretación más grande que podamos dar a la lectura, que es hacerla parte de nosotros si así lo queremos. Entonces voy a comenzar compartiendo un cuento. Es La Guerra de Campanas, escrito por Gianni Rodari en su libro Cuentos por teléfono. Gianni Rodari es un escritor italiano muy conocido, muy famoso. Tiene cuentos que tienen que ver con los temas sociales también, la ciudadanía, la construcción humana. Entonces me permito iniciar compartiendo este cuento. Bien, con ustedes La Guerra de las Campanas. Espero que les guste. Érase una vez una guerra grande y terrible, que hacía morir a los soldados de uno y otro bando. Nosotros estábamos en este bando y nuestros enemigos estaban en el otro y nos disparábamos mutuamente día y noche. Pero la guerra era tan larga que llegó un momento en que ya no nos quedaba bronce para los cañones. No había hierro para las bayonetas, etc. Nuestro comandante, el extrageneral Bombón Tirón Pizarruidón, ordenó echar abajo todas las campanas de los campanarios y fundirlas todas juntas para hacer un grandísimo cañón, uno solo, pero suficientemente grande como para ganar la guerra de un solo disparo.
Para levantar aquel cañón fueron necesarias 100.000 grúas. Para transportarlo al frente se necesitaron 97 trenes. El extrageneral se frotaba las manos de contento y decía: cuando dispare mi cañón, los enemigos subirán a la luna. Llegó el gran momento. El supercañón fue apuntado contra todos los enemigos. Nosotros nos habíamos tapado los oídos con algodón, porque el estallido podía rompernos los tímpanos y las trompas de Eustaquio. El extrageneral Bombón Tirón Pizarruidón ordenó: ¡fuego! El artillero pulsó un mando y de improviso, desde un extremo hasta el otro del frente, se oyó un gigantesco repique de campanas. ¡Din, don, dan! Nosotros nos quitamos los algodones de los oídos para oír mejor. ¡Din, don, dan! Tronaba el grandísimo cañón, y el eco con 100.000 voces resonaba por montes y valles. ¡Din, don, dan! ¡Fuego! Gritó el extrageneral por segunda vez. ¡Fuego, córcholis! El artillero pulsó el mando nuevamente y otro concierto de campanas se difundió de trinchera a trinchera. Parecía como si tocaran a la vez todas las campanas de nuestra patria. El extrageneral se arrancaba los cabellos de rabia y continuó arrancándoselos hasta que solo le quedó uno. Luego hubo un momento de silencio. Y entonces, desde el otro frente, como si fuera una señal, respondió un alegre y ensordecedor din, don, dan. Porque debéis saber que el comandante de los enemigos, el muertiscal Bombonen Tironen Pizaruidonson, también había tenido la idea de fabricar un supercañón con las campanas de su país. Din, dan, tronaba ahora nuestro cañón. Don, respondía el de los enemigos. Y los soldados de los dos ejércitos saltaban de las trincheras y corrían los unos hacia los otros bailando y gritando: ¡las campanas, es fiesta! ¡Ha estallado la paz! El extrageneral y el muertiscal subieron a sus coches y se fueron corriendo. Y aunque gastaron toda la gasolina, el son de las campanas todavía les perseguía. Bien, este ha sido el cuento La Guerra de las Campanas, de Gianni Rodari, en Cuentos por Teléfono. Espero que les haya gustado. Antes de comenzar, ¿alguna impresión, a lo mejor pueden escribir en los comentarios, o Maritza, Nelia, les ha motivado algo, han sentido algo, les ha gustado? Mejor, Verónica, otro día nos vemos, no sé, a ver, cuéntenme sus impresiones. Yo, Maritza. Definitivamente, si algo me impresionó por sobre todas las cosas es cómo lo animas, que la lectura que has hecho al cuento, por cierto, también construido seguramente para el disfrute. Eso es mi primera impresión, doctora. Muchas gracias. Gracias. Maritza. Hay algo que percibí, Verónica, es respecto a la intencionalidad de tu cuento, ¿no? Entonces ahí vamos a mirando, creo que el propósito de que toda lectura debe tener algún propósito, ¿verdad? Esto es lo que generalmente pensamos y queremos creer, y los profesores nos aferramos a la idea que todos los textos que se escriben siempre tienen un propósito y debe ser captado por el receptor con ese propósito con el que lo pensé. Ese es un gran aspecto que deberíamos reflexionar y que también es punto de nuestros diálogos. No olvidemos a quien lee, no olvidemos que tiene sus propias experiencias y no olvidemos la postura del lector. Porque claro, yo puedo voy a escribir para que todos piensen en la paz y cómo la música trae la paz y acaba con las guerras y las guerras internas y nos lleva a reflexionar. Pero otro puede pensar, uy, qué creativo el muertiscal o qué creativo el extrageneral.
me gusta, ¿no? Que ante la falta de balas, pues haya buscado una solución. Entonces es resolución de problemas. Y no me imagino a Gianni Rodari escribiendo su texto pensando en todas las posibles interpretaciones que le pueda dar a los cuentos. Yo me lo imagino, no sé si será así, me lo imagino sentado en el parque, mirando las palomas pasar, mirando a los chicos jugar, eh, y escribiendo en una libreta de notas y luego pasándola eh, a un editor para que lo ponga porque el cuento le encantó, porque le llenó de satisfacción leerlo y volar en el mundo de la magia que trae la lectura. Y no pensando en los miles de millones de personas que puedan leerlo e interpretarlo en mil y millones de interpretaciones personales. Entonces, eso es algo que creo que deberíamos tener en cuenta y eso es una de las primeras pautas que podría decir para el momento de animar a los chicos a leer, ¿no? Tenemos varias problemáticas nosotros, ¿no? Y esto es algo que debemos atender entonces. Cuando nosotros hacemos el plan lector, ¿qué pasa cuando tenemos el plan lector? ¿Qué es lo que va a motivar? En realidad lo que va a hacer es indicar que los niños deben leer una cantidad de textos en un determinado tiempo y que eso se va a ir acompañando a lo largo de todos los años. Y entonces los maestros, en una reunión, recibiremos posiblemente la visita de alguna editorial que nos presenta sus libros, nos dice grosso modo de qué tratan y esto puede servir para primero, otro para segundo, para tercero, cuarto, quinto, sexto grado de primaria y lo mismo hacemos con la secundaria. En secundaria no olvidemos la literatura universal, en secundaria muy bien, lo traemos. Pero nadie le preguntó al estudiante, no necesariamente se pensó en las características del estudiante, qué les podría gustar, hacer una selección de textos que a lo mejor son variados. Pocas veces se seleccionan poesías, por ejemplo, ¿no? O teatro. Generalmente son los textos narrativos los que elegimos y los elegimos nosotros y los proponemos nosotros los maestros. Pero quien lee no es el maestro. Y ese es otro gran problema en la animación a la lectura, ¿no? El profesor es el que propone, hace su plan lector, presenta, aprobado, bien, compramos los libros, los papás a veces contentos, a veces no tan contentos, compran los libros o los adquieren prestándoselo, bien, y no siempre los adultos leen los libros que van a leer los niños, porque además es importante reconocer que el libro no está pensado para que lo lea únicamente el niño o únicamente el adolescente, ¿no? Nos olvidamos de los papás y qué tanto puede disfrutar un adulto leyendo un cuento designado, determinado, limitado por nuestros planes lectores solo para niños. Y la magia se queda en los niños. Y el adulto, como yo soy adulto, ya no leo ese tipo de cuentos, ¿no? Es una gran, pienso yo, es una postura personal también, pienso que es una gran falacia, ¿no? El que no sean textos apropiados para adultos, un texto que posiblemente fue pensado para niños. Y bueno, este es el adulto que lee el texto. Los profesores, a veces para elegirlos tenemos que leerlos, a veces lo hacemos, a veces no. El título a veces es muy sugerente, tiene dibujos, tiene letras grandes, perfecto, lo compro, este es el libro indicado. No siempre, espero equivocarme, no siempre se leen los 12 libros propuestos para el año. Y además tiene que hacerlo rápido porque la designación de los libros lo tiene que hacer en principios del año, ¿no? Entonces, no es que haya ese cuidado, ¿no? No creo que haya ese cuidado en la totalidad de los maestros. Yo quiero pensar que sí, pero tengo mis reparos para afirmarlo. ¿Y quién lee es el niño? Y como les decía antes, el niño no es quien elige. Entonces me pongo a pensar por qué no se pregunta, por qué no se invita a la lectura. Es verdad, ahora estamos en un espacio complicado porque no tenemos los libros a mano, no tenemos bibliotecas a mano, pero en casa hay libros. No tiene que ser el libro más caro. Yo hace un tiempo discutía mucho con una persona
que me decía, ¿no? Los libros tienen que ser caros, con hojas con una calidad muy buena, tiene que tener las figuras muy grandes y tiene que tener ilustraciones. Y a mí me parece genial porque, claro, motiva a la vista, ¿no? E invita, quiero saber de qué trata, y eso está muy bien, muy lindo. Pero no todos, lamentablemente, no todos tenemos acceso a estos libros, porque además son caros, lo entendemos, son caros. Y no pensamos en el niño que no tiene estos, estos cuentos o estos libros mm, a la mano. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Tener un libro caro o hacer la lectura de un texto y disfrutar de un texto en un material sencillo? Lo importante no es tanto, por eso era la discusión, era por el material, no es tanto el material, sino la manera como yo me puedo acercar al libro, en la manera como puedo acercarme a la historia y entrar en la historia y acompañar a los personajes que van construyendo la historia. Esto es algo que me parece muy importante para considerar también cuando desarrollamos planes lectores. Ahora, ¿quién acompaña al estudiante en el momento de la lectura? Esto también eh, es toda una historia, ¿no? El maestro que dice, plan lector, hora de plan lector, todos los niños sacan su libro. El que no tiene, pues ya yo le presto el mío. Y si hay 5 que no tienen, pues los 5 o vayan compartiendo su libro y, y lean. Y el maestro no está leyendo con ellos, lean. El niño tiene sueño, el niño no tomó desayuno, el niño tiene 1000 problemas ese día, es la hora del plan lector, tus problemas no importan ahora, tú tienes que leer. Y esto me lleva a reflexionar entonces quién modela estos procesos lectores, estos procesos de incorporación a la lectura, de apropiarme del texto. ¿Quién lo modela? Un niño que ve a sus padres leyendo todo el tiempo es un niño que, por imitación al inicio, agarra un libro y lo agarra de cabeza cuando es muy pequeño, ¿no? Porque no le importa, él no sabe telegrafías todavía y él va disfrutando porque ve a sus padres disfrutando de los textos. Cuando van a la escuela, entiendo, los profesores tenemos que estar siempre pendientes de todos y no siempre los chicos nos ven con un libro. Son pocos los maestros que están leyendo un libro que no sea del área que está enseñando, ¿no? Entonces, ¿quién modela? Sería importante atender este momento, ¿no? El tener siempre personas que en el entorno del niño tengan momentos para leer. Que lean, pero no hablo de libros caros nuevamente, es decir, leer el periódico, leer los acertijos, leer los libros antiguos que están allí en casa, leer los libros de los hermanos, leer lo que quieran, lo que quieran leer, lo que les llame la atención, pero hay que acompañarlos. Entonces, voy entrando a este segundo punto, que serían las reflexiones. Es el niño quien elige lo que lee. Imagínense ustedes, no sé ahora mismo cuántas personas están conectadas, que yo les diga, bueno, vamos a leer ahora el texto que les voy a poner en pantalla. Y al final les voy a hacer preguntas. No creo que las personas que están ahora mismo conectadas disfruten tanto como cuando les dices, ¿qué libro te encantaría leer y por qué? A ver, anda, léelo. Porque ya hay una condición, lee porque te voy a preguntar. Y este es un gran problema que yo encuentro a los planes de lectura, a los planes lectores. Y es que siempre, al final del texto, no me voy a quedar en el disfrute de ese texto, de haber vivido esa experiencia de lectura, sino, ¿qué querrá mi maestra que aprenda? Ya sé, lo primero que me va a preguntar, ¿cuál es el título? ¿Quién es el autor? ¿Cuál es el mensaje del libro o del cuento? ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Quiénes son los personajes secundarios? Menciona la idea principal, menciona la idea secundaria. Y el niño ya tiene todo esto en la cabeza. Y entonces, en vez de leerlo disfrutando, va a ir leyendo y apuntando. Este es el personaje, este es el otro. Y luego me voy memorizando, me voy recordando quiénes fueron los personajes. Y me olvido
internarme en la lectura que estoy haciendo. Y me olvido de bailar con el texto y me olvido de disfrutar del texto. Entonces, esto es algo que habríamos que quizás cambiar, quizás proponer una serie de textos, está bien, está perfecto. Niños, y ahora que en tu casa, ve a buscar un libro, tráelo, compártelo con nosotros. Todos ahora estamos en una educación remota, en una situación de emergencia. ¿Hay textos en casa? Sí. No hay textos. Oye, pero tengo una biblioteca andante en casa, mis padres, mis abuelitos, una biblioteca andante porque tienen su cantidad de cuentos, historias que pueden conocer. Ahora mismo estaba almorzando y mi papá empieza a sonreír, por ejemplo, y ¿lo que pasa, papá? Me estaba acordando cuando era niño, jugaba a los cocos. Y ahora ya no veo estos juegos. ¿Jugabas a los cocos? Sí, porque salíamos en la hora del recreo y nos sentábamos todos y conforme él iba contando, yo iba viendo su rostro, que cómo se iba iluminando, recordando su niñez, y yo entendiendo que Coco le llamaba a lo que nosotros ahora le llamamos canicas, al juego de las canicas. Mi papá tiene 96 años, entonces ustedes ya se están dando cuenta más o menos cómo a lo mejor cambió de nombre, un mismo juego. Pero estos cocos y estas canicas en realidad no eran las canicas que nosotros conocemos ahora, eh, digamos, si no eran coquitos de verdad. Ahora tengo que averiguar porque me he quedado con una duda increíble. No, eran cocos, me dices, unos cocos muy pequeños, redondos, y nosotros jugábamos con estos, colocando un coco al centro y cada niño tenía sus propios cocos y los lanzaba y el que lograba mover al coco del centro se quedaba con él. Y ya luego si quería, pues o tenía hambre, se comía los cocos. Entonces, pero eran cocos tan pequeños, para mí el coco pues es grande, para mí es esto. Entonces, ahora voy a buscar. Y esto me invita mm, a indagar también, me invita a descubrir a partir de una situación que ha sido compartida por mi papá, una situación verídica, linda, y que eso yo lo podría escribir. Y el día de mañana, cuando tengo mis clases con los niños o con los chicos con los que trabajo, contarles. Y a partir de una experiencia narrada por él, y yo también podría escribir y seguramente voy a soñar que él estaba en el patio, en un patio de colegio enorme donde había muchos árboles, porque él es de Cañete y seguramente habían viñas por allí cerca. Y ya me estoy imaginando toda una historia que podría escribirla de tal manera que puede invitar a otras personas a leerla. Y entonces esa es también eh, mm, una idea que podremos compartir. No hay libros en casa, escribámosla para compartirla con otros. Y estamos animando a la lectura, y no puedo hablar de lectura sin hablar de producción de textos también. Para mí esto siempre va de la mano. Hay alguien que produce un texto y tiene que ser tan rico, tan bonito como para que el otro también se conecte con ese texto, pero también tiene toda la libertad, por supuesto, de no conectarse, ¿no? Porque tiene saberes y experiencias distintas. Entonces, voy a otra pregunta. Si será verdad que los niños no leen, porque esta es una afirmación que hacen los adultos, incluso como país, es lo que pensamos, ¿no? Los niños no leen, es una barbaridad, los niños no leen. No, espérate, ¿qué estás diciendo? Los niños no leen, los niños no comprenden lo que leen, el problema más va por la comprensión. ¿Pero qué comprensión? Es comprensión de lo que el adulto quiere que comprenda. Ya les decía ahora las preguntas eh, típicas, ¿no? De mensaje, tema, personajes, ideas principales, ideas secundarias. Un maestro más creativo dirá, a ver, subráyame 5 sustantivos, uno por ahí, descríbeme el escenario, pero ya, el más arriesgado, elabora un organizador gráfico, pero no te olvides que en tu organizador gráfico debe haber tema, ideas principales, ideas secundarias, etcétera. Y no le pregunté qué es lo que más te gustó, qué le cambiarías, qué, ¿qué harías con ese texto? ¿Para qué te sirvió? ¿Te sirvió? ¿Te gustó? ¿Qué tanto te gustó? ¿Qué parte te gustó más? ¿Qué parte no te gustó nada?
recomendarías a este autor? ¿No? ¿Por qué vamos trabajando también esta reflexión, esta criticidad necesaria de trabajar desde los niños más pequeños? Em, recuerdo hace algún tiempo, estábamos con un grupo de niños en un centro poblado, trabajando. Y bueno, yo había llevado algunos cuentos que dejé, no les dije esto voy a traer para leer, ¿no? Yo llevé cuentos, los puse en una canastita y los dejé ahí en una esquina y de repente vi a tres que estaban ya sentados en, ¿no? en sus sillitas y estaban leyendo. Que- y, y los veía así tan ensimismados que me acerqué pues a preguntar, ¿y qué tal? ¿Qué estás leyendo? ¿No? Una de las niñas. Y me cuenta, sí, este es el cuento y empieza, les voy a contar, ya, cuéntanos por favor, y empieza. Cuando termina, yo les pregunto, ¿y qué tal el cuento? ¿Qué te pareció? Muy mal, el final muy mal, me dice. ¿Por qué muy mal? La princesa se casó con el príncipe, pero está mal. ¿Y por qué está mal? Preguntaba yo, realmente sorprendida, la niña de 7 años de edad. Muy mal porque ella estaba durmiendo, él fue, la besó y ella se despertó y como que ya se casaron. No se conocen, primero hay que ser amigos, después serán novios, ¿no? Y después se van a casar. ¿Cómo se va? Además ella estaba dormida, él la ha besado, ¿cómo es posible? Entonces esto me lo dice una niña de 7 años y para mí fue bien, qué felicidad, gracias a Dios traje estos libros aquí, porque estamos dando ese espacio para desarrollar un pensamiento reflexivo, que sea crítico y que les haga tener una postura y que les permita argumentar sus posturas personales también. Y estas actividades o estas situaciones no son comunes en nuestra escuela, no son comunes en nuestra aula, ¿no? Entonces, habría que preguntarnos también qué espacio tiene la criticidad y qué espacio también, por supuesto, tiene la creatividad, ¿no? Para poder pensar en los escenarios, para poder pensar cómo era el personaje, para poder pensar más allá del texto, que es lo que podría hacer yo. Obviamente no puedo dejar de lado el espacio de las emociones. Cuando yo iba leyendo ahora, y bueno, y cuando recién leí el cuento que les narré al inicio, y realmente yo me sentí muy emocionada, porque yo no me esperaba ese final. Mm, Este cuento lo he leído hace muy poco y entonces ahora se los estoy contando por primera vez a, bueno, a ustedes, porque claro, es la primera vez que nos vemos, ¿no? Se los estoy contando por primera vez con una naturalidad importante porque hubo un sentimiento de, qué alivio, qué alegría, y la música, cómo la música puede ser transformadora y me llevó a sentir un bienestar muy importante, una de las competencias emocionales que nosotros deberíamos ir trabajando también. Entonces, ¿qué espacio tienen las emociones cuando nosotros hacemos estos procesos de lectura? Bien, esto me parece que es fundamental considerar. Un tercer punto que me gustaría atender es el tema de la interpretación adulta en el proceso lector. Ustedes saben que el proceso lector, y ahora lo vamos a ver un poquito más, el proceso lector es o va más allá de la decodificación de un texto. Bien, el gran problema que yo encuentro es que el profesor o el adulto es el que interpreta un texto y es el que quiere respuestas. ¿Qué opinas acerca de, les hacemos exámenes, ¿no? Les hacíamos exámenes antes, evaluaciones. ¿Qué opinas acerca del personaje Pedro? ¿Te gustó o no te gustó? Me gustó poco, me gustó mucho. Ya, el chico marcó. ¿Consideras que es bueno o no? Sí, no. Y si el niño dice no, no, está mal, pues la respuesta era sí. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que interpretar un proceso tan íntimo como es esta conexión de la persona con el texto que está leyendo? Es verdad que podemos encontrarnos en niveles, ¿no? Estamos hablando de los niveles literales, ¿no? En el que hay una información que nos proporciona el texto, por supuesto, y que yo voy a tener que cuidar,
que el chico lo entienda, que se apropie de estos datos que nos proporciona el texto, pero no es lo fundamental. No podemos quedarnos en los datos que me da el texto, y las preguntas que yo les haga a los estudiantes no se pueden quedar en lo que yo pienso que el niño debe necesariamente aprender, necesariamente rescatar y en algunos casos memorizar. Entonces, darle esa libertad y esa autonomía al estudiante para decidir qué es lo que más le gustó, para decidir qué parte cambiaría y qué no, qué personaje es el que es más afín con él en características o con alguna persona que conozca. Es parte de esa libertad que toda persona debe tener cuando lee un texto, ¿no? A los adultos, cuando leemos un texto, nadie nos dice qué es lo que debemos entender. Yo no me imagino a las personas que están ahora mismo leyendo a Paulo Coelho porque tiene que gustarles Paulo Coelho solo porque a mí me gusta Paulo Coelho, y seguramente voy a recibir muchas críticas al respecto, ¿no? Porque hay gente que no le gusta, pero a mí puede ser que sí, aun cuando no todos sus textos me gusten, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué otros tienen que interpretar lo que un adulto debe leer y debe entender? ¿Y por qué si nosotros adultos nos tomamos esa atribución tan marcada de interpretar el texto que debe leer un niño? Y incluso llegamos a pecar de pensar en las reflexiones que debe tener el niño. Esto hablo de una manera también eh, no generalizada. Bien, hay maestros que sí le dan toda la libertad al niño, que entienda, que se exprese a través del dibujo, ¿no? A través de cualquier manifestación artística, que escriba, que haga sus gráficos, que haga sus fichas bibliográficas que antes se usaban mucho, ahora ya están perdiéndose. Eh, pero habría que pensarlo, ¿no? ¿Por qué tratamos al niño de una manera distinta? Eso los dejo como para poder reflexionar. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, inquietud, comentario. Te agradecemos hasta aquí, Verónica, porque estás precisando algunos modelos, entre comillas, que tenemos nosotros instaurados, ¿no? Respecto al proceso lector, respecto a cómo realizamos nuestra planificación para el plan lector. Entonces, de alguna manera, teníamos unos paradigmas ya insertados en nuestra práctica, y me parece importante esa reflexión que estás haciendo, ¿no? Y bueno, nos da cabida a tomarnos de manera reflexiva, ¿no? Libertad para elegir el libro a favor del estudiante, ¿no? Desde su punto de vista. Entonces, más o menos te entiendo, tendríamos que, por algún momento, ponernos en la posición del niño, ¿no? Para escoger el libro, para ayudarlo, para modelarlo, para acompañarlo, para respetar sus emociones también. Entonces, me parece interesante. Muy bien. Bien, entonces continuamos. Hace un momento les hablaba acerca del proceso lector. Y me parece importante tenerlo, esto que he dicho, ahora tenerlo de manera gráfica. Nosotros conocemos este proceso de comunicación que existe, ¿no? El emisor, receptor, el canal, el mensaje. Esto es desde tercer grado de primaria en nuestro tiempo. Creo que lo aprendimos desde tercer grado de primaria en adelante, siempre emisor, receptor, mensaje, contexto. Pasaban los años y aprendíamos emisor, receptor, mensaje, contexto y luego las interferencias. Y así nos quedamos, ¿no? Hasta donde yo recuerdo en la escuela, estos elementos básicos, fundamentales en todo proceso de comunicación. Y el proceso de lectura o el proceso lector es un proceso de comunicación también, en donde el autor es el emisor, el texto escrito será el mensaje y el lector, en este caso pues los estudiantes, pero también vamos a decir los maestros, son los receptores. Y la idea es que no nos quedemos en receptores, ¿bien? Si no vayamos a ser transformadores. Pero vamos con el autor, con el emisor. El emisor tiene un cúmulo de experiencias
Y estas experiencias hacen que, y con las habilidades que tiene, con ese desarrollo de la creatividad también, pueda plasmar en un texto aquello que vivió, que no vivió, que puede ser ficción, que puede ser producto únicamente de su estado emocional en ese momento. En fin, tiene muchas experiencias que van a enriquecer su ser persona, bien, su ser autor de un texto que luego va a compartir con el mundo o con las personas que vayan a leer su texto. Luego, por otro lado, tenemos también al lector, y no olvidarnos que este lector tiene también sus saberes previos y además tiene sus propias experiencias. Y entonces va a ser una suerte de ir canalizando esta relación entre el autor y el lector. Yo ahora leí a Rodari y era desde mis saberes previos, desde lo que yo veo, desde lo que yo vivo, puedo conectarme con este autor que además tiene también sus propias experiencias como yo. Y esto además me anima a escribir algo distinto. Y me anima a seguir leyendo sus cuentos. Y entonces nos conectamos y nos encontramos en esto que es común para ambos, que es el texto. Porque lo que es común a ambos no son las experiencias, porque no las sabemos. Yo no conozco a Rodari, ni él a mí, pero ambos tenemos en común un texto que nos involucra, que nos envuelve, que nos hace ser parte de una sociedad global, por supuesto, en este caso, que tiene componentes sociales, culturales y también psicológicos, ¿no? Que se van internando, que van interactuando justamente en el momento en el autor de este cuento y yo nos estamos conectando a través de mi lectura. Entonces, claro, cuando nosotros leemos, no es un papel que estoy decodificando, es un poco conocer al autor. Y seguramente cuando termine de leer este libro de cuentos, podré conocer un poco más de esas características que puede tener este autor. Creo que esta idea es importante rescatarla, no pensar en que el niño es un receptor o en que el lector, cualquiera que sea nosotros también, receptores, nos vamos a quedar con un texto que leímos como información y que se va a quedar allí, pero que no hace nada en nosotros. El momento en el que el niño lea un texto, cualquiera que sea, y lo internalice, habremos dicho, este niño realmente leyó. Y con esa premisa yo podría preguntar ahora entonces, ¿es verdad que los niños no leen? ¿O será que los niños no responden a lo que yo entendí del texto? Y esa será una pregunta para todos nosotros, ¿no? Profesores, autoridades eh, y también las autoridades más macro, ¿no? A nivel social. Bueno, como nuestro tema también tenía que ver con estrategias, bueno, ya les he ido compartiendo algunas que me parecen importantes, pero acá les traigo unas cuatro estrategias que pienso que pueden ayudarnos mucho. Una es el baúl del tesoro. Sabemos que ahora mismo no estamos en la escuela. Esto funciona en casa y también funciona en el colegio. Tenemos cajas forradas, vamos nosotros trabajando, desde paso que trabajamos matemática, trabajamos con teselaciones, por ejemplo. Bien, yo voy trabajando con papeles lustres, papeles reciclados, los vamos cortando en cuadrados o rectángulos o triángulos que tengan las mismas medidas o que sean proporcionales y voy forrando una caja. Y ahí estoy trabajando área, por ejemplo. Esto es solo para decir que comunicación es interdisciplinar a todas las áreas con las que trabajamos, ¿no? Bueno, una vez que hemos trabajado, que hemos hecho estas cajitas, las hemos forrado, las llenamos de libros, revistas, periódicos que yo tenga en casa, las revistas de modas que tienen las hermanas mayores, las revistas antiguas que tienen nuestras mamás, estas revistas de cocina que a veces guardamos ¿no? Que vamos guardando, las colecciones del periódico, no para hacerle, mejor no digo el nombre del periódico, pero hay un periódico que constantemente trae láminas y nosotros las vamos juntando, ¿no? Y estas láminas son muy interesantes. Yo con eso ya tengo una enciclopedia del Atlas, atrás del Perú,
tengo de los animales salvajes, tengo la cocina de Panchita, la cocina de, no sé, bueno, bastantes de cocina, del cuerpo humano, de los músculos, en fin, y tienen información muy, muy interesante. Entonces lo que falta es tiempo para leer todo. Entonces no hay excusas para no leer. Entonces no hay excusas, como no tengo biblioteca, no puedo hacer que los chicos lean, no, no, mentira, vamos a ver. Es más, no tienes biblioteca, sí, tienes internet, sí. Huevo de Chocolate es una página que tiene muchos cuentos, poesías, cantos para los niños, adivinanzas, trabalenguas, es muy bonita, muy interactiva. Y así hay otras, ¿no? Esta es una que se me viene a la mente. Entonces, el baúl del tesoro puede ser físico, con estas cajas que les decía, o también puede ser virtual, ahora que usamos tanto nuestros portafolios, ¿verdad? Pues una de esas carpetas del portafolio, cuentos para mis estudiantes, cuentos para mis hijos, o los niños mismos hacer sus propios portafolios, en donde pueda tener una carpetita con todos los cuentos que encuentre que les gustan, o los que él mismo pueda escribir. Y aquí se busca una interacción entre los niños y también los adultos que van construyendo este baúl. Otra idea que podemos compartir es, mamá, ¿te cuento un cuento? Propiciar a que lo hagan. ¿Y por qué lo he puesto de rojo? Lo que quiero rescatar, que no se me olvide decirlo. Les ruego que digan que sí cuando un niño les diga, mamá, te cuento un cuento, mamá, papá, ¿no? Tía, ¿te cuento un cuento? Una gran pena es cuando, no fastidies, estoy cocinando, estoy ocupada, déjame, oye, anda a hacer tus cosas, no tienes nada bueno que hacer. Y luego decimos que los niños no leen, ¿no? Em, ¿Te cuento un cuento? No. ¿Te cuento un cuento? Estoy ocupada. Oye, yo también trabajo. Anda a hacer tus cosas. Anda, cuéntale a la mascota. Anda, cuéntale a tus muñecos. Y entonces vamos quebrando la ilusión que tiene también y nos tomamos nosotros nuevamente el protagonismo, porque yo en la casa soy el adulto que es la única persona que le puede leer cuando tenga tiempo un cuento al niño. ¿No? Además, bueno, Verónica ha dicho que hay que modelar, entonces yo puedo contar, el niño no. No, mentira. El niño tiene 5 años, tiene 6 años, ¿qué me va a contar? Su creatividad es más grande que las letras. Te puede contar mil cuentos. Un joven, un adolescente, secundaria, ay, yo no estoy para leer, yo no le voy a contar cuentos a mi mamá. ¿Por qué no? Pues cuéntale a tus hermanos. Y tendríamos seguramente muchos narradores de cuentos de la secundaria, chicos de secundaria que hayan producido incluso sus propios cuentos y lean a ver qué les ha parecido, ¿no? Esta es mi tarea, tengo que hacer un cuento. A ver, ¿se entiende o no se entiende? ¿No? Dirá el adolescente. Entonces ya estoy invitando a que produzca sus textos, a que cuente, a que comparta con otros y claro, y si es dibujante, pues tendríamos a cuántos autores, a cuántos autores posiblemente allí escondidos, ¿no? En nuestras casas. Bien, una tercera es la hora de mi librito. Es como la hora del té, ¿no? Le puse librito porque es la hora del lonchecito, la que siempre conocemos. Pero ¿por qué no llamarle pues la hora de mi librito, que sea tan ceremoniosa como esta hora del té o la hora de que tomamos lonche? De a 5 de la tarde todo el mundo tomamos lonche. Cuando acabe este compartir, esta charla, seguramente ya llegó el lonche. ¿Y por qué no una hora? Así como en el colegio, el plan lector, ¿no? A la primera hora de la mañana en algunos colegios. Toda la primaria estaba leyendo o toda la secundaria estaba leyendo a una misma hora. Es verdad que el chico se dormía, que no le importaba leer lo que le decían que tenía que leer, pero bueno, era la hora. Solo hay que copiar de esto último que acabo de decir, lo ceremonioso que es, ¿no? Darnos una horita para compartir. ¿Qué estás leyendo? Bien, leamos juntos y nos sentamos allí y tener un clima. Hay que acondicionar nuestro espacio con un clima bonito, armonioso, ¿no? Que nos invite a tener esos espacios. ¿Por qué no? Una sala, vamos, cojines al piso y sí, me cojines del mueble, ¿no? Y ya está, lo ponemos al piso, una mantita, una frazadita, no se ensucia ya sobre el periódico. Y
y acomodamos. Esto todo es parte de la creatividad, maestros. Entonces, no hay excusas, ¿no? El que diga que no tengo tiempo para leer algo, los maestros ahora me estarán diciendo, es que no hay tiempo por todo lo que tenemos que entregar, ¿no? Documentos y tareas, y la directora me dijo esto, ¿no? Y tenemos que enviar informes y tal, y mis hijos tienen tarea, y tengo que ayudarle a mis hijos, tengo que ayudar a mi esposo, tengo que ayudar a mi esposa, en fin, encuentra media hora, maestra, maestro, media hora para compartir con tu familia, porque estando en tu casa, sería muy bueno que disfrutes de tu familia también y aprovechar este tiempo en el que estamos todos en casa, porque luego hacemos el mismo trabajo, pero fuera, y no los vemos, y no nos vemos crecer. Digo, no nos vemos crecer, porque el niño ve crecer a su mamá, a su papá, y el papá ve crecer, ¿no? Los papás ven crecer a sus niños también. Entonces hay que compartir esos espacios, ¿no? Entonces un ejemplo es, leemos, ¿ya? El grande pues leerá, no tiene libros que no haya leído, bueno, está leyendo el periódico y compartiendo con sus niños. Y la última sería cuentos locos. Jugamos con personajes de diversos cuentos. Pero claro, para utilizar personajes de diversos cuentos, el insumo necesario será el tener muchos otros cuentos, ¿no? que habré leído. Y eso me permite pensar en la producción de textos, ¿no? Tipo, Caperucita se encuentra con Cenicienta, ¿de qué conversan? ¿No? Mientras tanto el lobo pues está tramando sus engaños, y se encuentra con el lobo de los tres chanchitos y conversan, porque son lobos distintos, ¿no? ¿Y qué pasa si junto a todos los lobos de las historias, ¿no? Al lobo de la Caperucita, al lobo de los tres chanchitos, al lobo de mis dibujos animados, y al lobo de San Francisco, de San Francisco, ¿no? ¿Por qué no? Armaremos seguramente un nuevo cuento. Entonces ahí a eso le llamo yo cuentos locos, pero cuentos locos porque una alumna a quien aprecio mucho, Naomi, fue la que le puso hace muchos años cuando hice esta estrategia con las niñas de sexto grado, ¿no? Esto es algo que lo trabajamos así. Y cada una pues tenía los personajes que más le gustaban de sus otros cuentos, y creaban una nueva historia y le hacían dibujos. Y ella fue la que le puso, profesora, estos son cuentos locos, y así le llamó a su conjunto de cuentos, ¿no? Y bueno, por cierto, hasta ahora los tengo guardados. Bien, esas son algunas ideas que podríamos compartir, y ya luego viene la parte un poco más teórica. Pero, ¿alguna, alguna pregunta, algo que podamos compartir? Sí, Verónica. Respecto a las ideas, en realidad, si buscamos en las redes hay miles, ¿verdad? Hay infinitas posibilidades. Uh-huh. La idea es que ahora esas actividades, como tú bien lo señalabas, de alguna manera vayan dinamizadas por el padre de familia, ¿verdad? Y son sencillas, solamente que ahora esa persona que los va a animar va a ser el adulto que está en casa, ¿no? Y para el maestro también podremos hacerlo si tenemos las posibilidades de mediar con ellos de manera sincrónica y también asincrónica, ¿no? Hay muchas posibilidades bastante interesantes. Sí, sí. Es verdad que ahora los padres tienen un rol mucho más fuerte, o mucho más evidente en realidad, ¿no? Porque el rol lo ha tenido siempre, solo que el maestro era el encargado, voy a decir así, el encargado de la formación académica del niño. Y ahora el padre es el encargado de la formación integral del niño, no solamente académica, ¿no? Sino también social, personal, familiar. Y el maestro contribuye significativamente. Y hay también unas palabras de agradecimiento, sobre todo de optimismo para los maestros, ¿no? Están haciendo un trabajo estupendo. Yo sé que muchos de ustedes ya estarán cansados, ¿no? Sin embargo, también sé que cuando hay mucha vocación, ustedes
se olvidan de las horas y se olvidan de todo y lo hacen con tanto cariño, ¿no? Se entregan con tanto ahínco a la labor docente y entonces ya las quejas se vuelven, ay, ya no tengo tiempo para nada, pero qué bonita me salió la clase, ¿no? O Juan se conectó, qué interesante lo que dijo, qué bonito lo que trabajamos. Y entonces todo empieza a tener sentido a partir de las respuestas que nosotros encontramos. Si bien es cierto, estas ideas pueden ser trabajadas con los padres de familia, pienso que el maestro sería quien motive a los padres, ¿no? Con algunas de estas actividades y con cualquiera que, por supuesto, se imagine y que nos quiera compartir en algún momento, ¿no? Mm, es un trabajo conjunto. Alguien hace un tiempo dijo que el padre no era mm, o sea, hacen un trabajo conjunto y normalmente se dice, ¿no? Ay, yo soy el protagonista y ahora los papás son nuestros aliados, ¿no? Eh, no, y coincido con esta persona que me decía, no, los padres no son aliados, son protagonistas tan importantes como el maestro y como el estudiante en este rol transformador, en este rol tan importante que es educar. Entonces, ahí creo que siempre es necesario un trabajo conjunto, pensando siempre en el bienestar del estudiante. Los niños llevan muchas tareas a veces, ¿no? Demasiadas actividades porque claro, tendemos a pensar que por exigencia muchas veces de los padres, ¿no? También debo decir, o de algunos, tendemos a pensar que en estos momentos los niños están perdiendo la oportunidad de aprender. Cuando yo escucho eso, mm, me siento tan mal. Digo, ¿cómo es posible que alguien pueda decir que en estos momentos el niño está perdiendo la oportunidad de aprender? ¿Qué está entendiendo esta persona al decir tal afirmación? ¿Qué está entendiendo por aprender? ¿Qué es para esta persona aprender? ¿Es reproducir lo que dicen los libros? Pero eso también lo puede hacer porque hay mucha información en internet y en la televisión y en la radio, información de todo tipo, ¿no? La radio también nos da información, las canciones nos dan información, las noticias, los relatos deportivos, todo nos da información. Y de todo esto yo puedo tener muchísimos aprendizajes. ¿Cómo es posible que alguien nos diga que ahora mismo el niño no está aprendiendo? Si es si es ahora cuando el niño tiene la oportunidad de tener que conciliar con las personas con quienes vive en el uso de los recursos que tiene en casa. Y tiene que aprender a ser obediente y tiene que aprender a argumentar por qué necesita estar en ese momento frente al televisor y necesita argumentar por qué en ese momento necesita una cartulina para hacer un trabajo o por qué necesita un plumón para hacer su actividad, porque es una evidencia. Si tiene la oportunidad de compartir sus propias preocupaciones en el momento justo en el que tiene esas preocupaciones y no tiene que esperar hasta llegar a casa. Me pregunto yo si realmente el niño no está aprendiendo. En nuestra casa, Tonucci, Francesco Tonucci es un pedagogo y es un dibujante italiano. Seguramente muchos de ustedes lo conocen. Nos habla de qué tan importante es relacionarlos con el entorno. Y habla justamente de la casa como laboratorio, ¿no? Se entiende que la casa es un laboratorio. Desde saber qué pasan con las semillas, esto ya no lo dice Tonucci, esto ya lo he hecho yo en este tiempo, les cuento. Al principio tenía, tenía harina, o sea, lo primero que pasa con la pandemia, ¿qué hacemos? Todo el mundo seguramente fue y compró harina, compró huevos, compró arroz, ¿no? Lo básico, lo necesario. Bueno, yo que no paraba casi en casa porque iba a trabajar temprano y venía tarde, pues ahora me tocaba estar en casa y cocinar y hacer todo y organizarnos así como ustedes, ¿no? Y pues descubrí de repente que la clara de huevo era regeneradora y realmente era regeneradora, pero lo descubrí por curiosidad. La verdad que fue por un
no sé, fue algo que sucedió en el momento. ¿Y cómo así? Porque les estoy mostrando un huevito, está ahí la marca. Esto no tiene nada que ver con animación a la lectura, posiblemente, vamos a ver si me equivoco o no. Ustedes ven que este es un huevito que está aquí cortado, ustedes pueden entender que esto está vacío, ¿no? Y que no tiene ninguna marca en el otro lado. Se puede ver claramente que no hay ninguna marca. Este huevo ha sido partido totalmente, porque de verdad que me comí un rico huevo frito con esto, ¿no? Y que al juntarlos y colocarlos casualmente, luego cuando quise cogerlos para botar, se había pegado y se había vuelto a regenerar. Y entonces esto eh, casi lo quiebro de verdad, totalmente. Eh, Está así, y ustedes pueden decir, me estás engañando, y podría acercarlo mucho y no va a encontrar una rajadura. Pero bueno, acá está la prueba. ¿Qué pasó? ¿Qué poderes tiene la clara de huevo? Yo sabía que echaban clara de huevo para cuando un niño se cae, por ejemplo, cuando alguien se cae, ¿no? Para que no le quede huella, cicatriz, ¿no? Yo sé, eso me lo decía mi mamá. Te echas la clarita de huevo y vas a ver que no va a quedar ninguna marca. Pero ¿qué poder tiene? ¿En dónde puede encontrar esa información? Si no es en los libros, o si no es en los textos. No voy a hablar solo de los libros, ¿no? Voy a hablar de los textos. A partir entonces de esto. Y luego, ¿qué puedo hacer con estos elementos? Bueno, podría ser caras, podría ser, y si hago caras, podría trabajar emociones. Bueno, voy viendo videos, voy viendo tutoriales, voy escribiendo, voy leyendo también algunas informaciones que me puedan dar. ¿Y dónde he aprendido esto? En la casa. Entonces, ¿la casa me anima a leer o no? No estoy yendo a buscar un libro que está en mi plan lector, estoy yendo a buscar información que me ayude a entender qué pasó con la clara de huevo. Bien, porque no todos tenemos ese conocimiento. Y lo mismo pasará con las semillas de limón y plantarla. ¿Y qué pasará? ¿La calidad de tierra será importante o no? Eh, ¿hasta qué altura podrá crecer? ¿Cada cuánto tiempo debo regarla? ¿En dónde busco esta información? En los textos. Y nuevamente digo, estos textos no están en el plan lector, pero eh, son textos que me van a ayudar a entender y por lo tanto van a ser significativos y no me voy a olvidar de esa información. Y entonces podrán decir mis maestros luego, Verónica comprendió lo que leyó porque ahora sabe de qué trata o cómo es que la clara de huevo tiene un poder regenerador. Y es lo que queremos que pase con los niños, ¿no? Y con lo que leen, que entiendan lo que están leyendo, que entiendan porque les encanta lo que están leyendo. Cuando son capaces de dibujar es una forma de entender si comprendieron o no. Cuando hacen sus esquemitas, sus dibujos, sus gráficos, sus señas, sus marcas, cuando van marcando en el libro con glosas o con post-it, ¿no? Que coloca al costado para no malograr el libro, va colocando en sus hojitas anotaciones de lo que le va diciendo cada parte del libro. Díganme ustedes si esto no es comprender el texto, no es ir apropiándose del mismo, ¿no? Entonces, esto me parece fundamental. Creo que se debería apostar también por esto. Todo esto que les he comentado tiene que ver con un fundamento psicopedagógico también. No nos quedemos en lo operativo, en que ya tiene que leer porque le gustó la lectura y ya está. El hecho que el niño lea o que recree el texto, que se anime, tiene que ver con un aprendizaje como proceso activo que implique esas operaciones mentales que va trabajando. Y aquí ustedes reconocen seguramente rápidamente el enfoque constructivista, ¿no? El niño o el estudiante es el protagonista principal de sus saberes, quien que va construyendo a partir de sus experiencias previas y el encuentro con esta nueva o con esta nueva información que puede ir incorporándola y haciéndola parte de su saber. Tiene que ver también con un aprendizaje que implique al lector, al estudiante, al alumno hacia una proyección, ¿no? Que lo implique y que tenga un sentido para la propia vida.
Entonces no podemos pensar que el niño solamente va a leer porque se va a nutrir de vocabulario y porque va a aprender a redactar. Si solamente pensamos en es que hacerlo ya está bien y es muy bueno, pero no es lo único. Tiene que tener entonces un sentido crítico, un sentido crítico que se genere a partir de la reflexión y que lo invite a transformar. Acordémonos que hemos entendido al receptor como este transformador también. Y aquí estaríamos hablando de un enfoque holístico, sistémico por procesos, un enfoque trabajado por González, en el que se ve al estudiante como un todo, ¿no? Este desarrollo integral que no puede estar ajeno al aprendizaje de todos sus conocimientos. Y finalmente tiene que ver con el desarrollo del aprendizaje de los alumnos en un contexto determinado. Este contexto ahora mismo no es la casa, este contexto no ha dejado de ser la escuela, es la situación en la que estamos viviendo, en la que un grupo de personas que tienen ahora como eje la familia, comparten intereses, comparten necesidades juntas y que se desarrollan. No pensamos, por favor, solamente en infraestructura, sino pensamos en toda la situación que demanda el estar ahora en una situación que debe ser aprovechada para generar mayor despliegue de nuestras propias competencias. ¿Bien? Y ya casi terminando, para ya luego compartir con ustedes el tema de la recreación lectora a través de Internet. Fue una investigación que desarrollé justamente para la tesis doctoral, en la que planteaba, miren, esto estoy hablando del año 2006, y me alegra mucho que ahora podamos compartirlo ya 14 años después de haber hecho esta investigación. Esto parece ser nuevo, novedoso, actual, en tanto ahora mismo se está utilizando Internet como una herramienta para el proceso comunicativo y cómo este se va desarrollando en la interacción, ¿no? Que además pone en la mesa el pensar en las necesidades del proceso, tanto de la enseñanza del docente, de los padres de familia y el aprendizaje, tanto del padre de familia, del docente y también del estudiante, ¿no? Entonces hay una necesidad de trabajar en la información, en trabajar en animar a que se lea a partir de diversas situaciones, que se genere un diálogo. Cuando hay diálogo, después de un proceso de lectura, esta lectura se vuelve más rica, tiene más sentido y me invita a leer nuevas informaciones, por lo tanto se va actualizando. Esta actualización permite una integración en el lector, ¿bien? Una integración de qué? De lo que leyó, de lo que entendió, de lo que transformó, de lo que vivió a partir de una lectura, y que esta además le genera esa expectación, ¿no? de saber qué es lo que yo puedo hacer a través de esa lectura que hice. El hecho de poder investigar, y la investigación siempre, no, acordémonos, y sabemos nosotros, la investigación no es propia de los adultos. Nosotros ya trabajamos hace algunos años en la investigación desde la educación inicial, ¿no? Entonces, inicial, secundaria, universidad y la formación continua siempre nos tiene que llevar a la investigación, y esta no se hace si no hay curiosidad, ¿no? Curiosidad para reconocer el problema, identificarlo y todos los procesos que están implícitos en la investigación. Por otro lado, usar Internet también implica integrar destrezas, habilidades y actitudes, no solamente en el hecho de comprender el texto, sino de hacerlo parte de la vida y hacerlo transformador también para la vida de los otros. Tiene una intención educativa, hay estrategias de comunicación, tanto oral como escrita, y esta va a hacer que los contenidos que nosotros podamos compartir a partir de la lectura nos permitirá también compartir a partir o procesarlos de tal manera que puedan ser novedosos, para saber, para reflexionar, para repensar qué es lo que leí, qué es lo que entendí, por qué me gustó, por qué no me gustó, si hay diálogo, esto, insisto en el diálogo, esto nuevamente me va a ayudar a tener una mejor
visión de lo que realmente estoy leyendo. Y bueno, yo empecé narrando un cuento y entonces la idea es que podamos ir terminando, antes ya de comentarios, ¿no? Terminando esta presentación con otro cuento. Este cuento está en YouTube, sí lo he leído, y lo he elegido porque tenía muchas vistas, entonces creo que es un cuento que les va a gustar. Es el libro mágico de Krishna. Pues antes empecé con Gianni Rodari, un súper escritor, bueno, y ahora les comparto el libro mágico de Krishna, y su autora no es famosa como Gianni Rodari, pero seguramente tiene un poquito de ese amor por los textos, como lo tiene el gran escritor. Y bueno, el libro mágico de Krishna es así. Érase una vez un libro que vivía triste y solo, abandonado en la esquina de un cajón oscuro que nadie veía. Un día decidió mirarse por dentro y hacer un recorrido por sus hojas amarillas y llenas de letras que ya nadie quería ver. Entonces, descubrió que eran los recuerdos de un hombre que había viajado por todo el mundo. Había conocido en sus viajes seres maravillosos. Entre ellos destacaba las historias de Copito, un mono de peluche que vivía en el castillo de Santa Bárbara, un muñeco de Tecnopor que se salvó de ser quemado en las fallas de Valencia, un barco de papel que vivía en el puerto. Allí tenía tantas historias, y más aún esas historias de un capitán de la marina que conoció a una princesa que esperaba ser rescatada del castillo de San Fernando. Era tan agradable leerse a sí mismo que empezó a reír, de modo que empezó a hacer un escándalo tan grande que sus páginas empezaron a iluminarse tanto, que la luz de los rayos salían del cajón oscuro. En ese momento entró un niño llamado Krishna. Él era muy curioso y tenía un oído tan bueno que era capaz de escuchar las risas de este librito abandonado. Seguido por la curiosidad, descubrió de dónde venía la bulla. Vio además la luz del cajón y se apresuró a abrirlo. El librito de un susto se cerró y se aferró a sus hojas amarillas, pues tenía mucho miedo. El niño quedó impactado y luchaba con el libro para poder abrirlo, pero el libro se cerraba más y más. Krishna, tan inteligente como siempre, empezó a acariciar y hablar al libro. Lo aferró contra su pecho, pues sabía que ese libro era mágico y ahora sería solo de él. El librito, comprendiendo el significado del abrazo, empezó a soltarse y abrirse poco a poco. El niño le dio una sonrisa tan amigable y linda que lo conquistó. A partir de ese día, fueron grandes amigos y juntos van en busca de más libritos abandonados que tantos niños y adultos dejan abandonados a su suerte. Y colorín colorado, un librito te ha llamado. Ve a buscarlo, pero hazlo después que termine esta conferencia. Muchas gracias, Maritza. Verónica, gracias. En realidad los cuentos, el tuyo en particular, es un cuento bastante interesante, creativo, ¿no? Y llama la imaginación y nos invita a la lectura. Voy a leer algunas preguntas, Verónica, que nos han escrito en el chat los docentes, para que nos puedas ir aclarando desde tu experiencia este proceso lector, cómo lo vamos a llevar y su importancia. Ya una maestra nos pregunta y dice, el niño ve la lectura como una tarea y no la disfruta. ¿Qué hacer para revertir esta situación? Sí, coincido totalmente. Cuando es tarea se le pierde la magia. ¿Y por qué no le cambiamos? Tienes que leer este texto para entregarme un organizador gráfico. Chicos, esta semana cada uno me va a leer, léame un texto, el que más les haya gustado. ¿Por qué no cambiarlo? ¿Por qué no revertir y donde sea él el protagonista? Busca el que más te guste y que quieres compartir con tus amigos. Practica, lee allá en tu casa, a tus padres, a tus hermanos, y
nos lees. El chico se ha preparado, se ha emocionado, se ha preparado, ha sido autónomo porque este niño está leyendo lo que quiere leer y lo que quiere compartir. Una manera importante de revertir, ¿no? Y trabajar la autonomía sobre todo. Gracias, Verónica. Otra pregunta que también nos hace una docente es, nos dice, ¿no? Muchos niños están solos en casa. ¿Cómo los animamos a leer? Hay nosotros podemos trabajar con termómetros, por ejemplo, ¿no? Hacer una pizarra, hacer súper fácil, ¿no? Pones una hoja. Entonces, yo pienso mucho en el reciclaje. Ya esta es una hoja blanca, hojas que tenga, las pego en la pared y sobre esa cinta masking tape, bolsa plástica, transparente, y ya tengo mi pizarra y tengo mis plumones, ¿no? Entonces esa es una idea, ¿no? Como para que podamos tener y además es cómodo y reciclado. Y por qué no hacernos termómetros y entonces hacer retos, pero retos en los que todos los integrantes de la familia estén incluidos, o sea, no hay solo para niños. Entonces, quizás hasta el fin de semana vamos a ver qué miembro de la familia ha leído eh, más informaciones, no sé, desde la noticia al periódico, vale. O sea, cada noticia es un texto distinto, entonces cada noticia es, ya los adultos seguro, yo me leo todo el periódico, ya voy a ganar. El niño no quiere que los adultos le ganen, ¿no? Entonces, bien, una competencia hasta el final de semana y luego poder, en esta hora del librito que les comentaba, sentarse y mirar el termómetro a ver cómo está, quién ganó no sé si un premio, felicitación, o el que leyó más ahora nos tiene que compartir a todos lo que más le gustó, ¿no? De qué leyó en esa semana. Pienso que podría animarlos y además integra a la familia. Exacto, excelente respuesta. Sobre todo, de alguna manera, motivarlos, ¿no? Con estrategias también lúdicas para animarlos. Correcto, Verónica, buena sugerencia. También otro participante nos pregunta cuál sería la mejor estrategia para elegir los cuentos que sean atractivos para nuestros niños. Esa pregunta es muy difícil, porque tendríamos que conocer primero a los niños, qué les gusta. Hay chicos que les encanta pintar, por ejemplo. Entonces, pintar, dibujar. Entonces, por ahí algunos libros que tengan esos formatos también con muchos textos, ¿no? Con muchos dibujos, como para animarlos a que luego ellos produzcan los propios con sus dibujos. Allí creo que podría ser esa una primera mirada, pero más que estrategia es un consejo. Siempre piensa en el grupo de niños con el que están trabajando y que ellos sean los que propongan qué tipos de textos tendrían que leer, ¿no? Sí, esto pienso que puede ayudar. También puede ayudar, si tengo familiares en esa edad, a hacer tipo un catálogo. Como ya sé, profesores, me están diciendo, oh, más trabajo, Verónica, no seas mala, quieres que haga más, pero esto vale la pena, ¿no? ¿Por qué no? Un catálogo en donde están tipo el abstract, ¿no? El resumen del cuento y que me invite a que elijan los mismos chicos. ¿Por qué no darle una batería de libros y que sean ellos los que elijan, ¿no? A través de una encuesta. Puede ser esa una alternativa. Ok, Verónica, gracias. Nos parece interesante porque los maestros han estado muy atentos y hay varias preguntas, ¿no? Otra nos dice, por ejemplo, nos dice, ¿qué estrategias y textos podríamos emplear con los padres de familia para que ellos sean unos buenos modelos de lectura para sus hijos? Yo no pienso en que los padres tengan que tener como los niños un plan lector, por ejemplo, ¿no? Como para podríamos sugerirles libros, por supuesto, pero cada persona tiene un estilo como en las películas, tiene un estilo, me gustan las películas de ciencia ficción, de deporte, ¿no? Estas de acción, y la elección del libro tiene que ser también de esa manera. Entonces, creo que no hay que reducir lo que yo pienso que debe gustarle al que lee, ya sea padre de familia o ya sea estudiante.
nosotros somos promotores de lectura en tanto propiciemos ese amor por la lectura, no por la lectura de un texto específico y del que a mí me gusta, del que yo entiendo mejor. Hay padres que disfrutan, por ejemplo, leyendo las enciclopedias de tipo escuela nueva que nosotros teníamos y ahora las revisamos, ¡ay, qué bonitas eran! ¿No? ¿Se acuerdan, no? De que estaba además por áreas a mí me gustaba mucho el de comunicación, por ejemplo, ¿no? De lenguaje en ese tiempo, porque tenía unos cuentos muy bonitos. Y yo adulta los leo y nuevamente disfruto. O había un librito que repartía el Estado hace muchos años, Ilusiones se llamaba, y tenía muchos poemas con dibujos grandes, bien bonitos. Y yo adulta disfruto de esos libros. Y seguramente voy a decir, quien esté a cargo de mi proceso lector me dice, tienes que leer libros de pedagogía. Y estará bien, porque yo tengo que mejorar, tengo que investigar, tengo que leer, pero también tengo que disfrutar de de lo que a mí me gusta también, ¿no? Entonces, mm, allí yo apuesto por la libertad. Siempre voy a apostar por eso. Eh, solo eso, ¿no? Decirles, por favor, que los papás, el niño no va a leer lo que el papá lee. Cuando yo hablaba del modelado, es que el papá lea lo que le encante leer y ese disfrute es lo que modela el papá, no el papá, la mamá. Eso es importante tenerlo en cuenta. Lo que sea que lo lea con amor, con cariño, disfrutando, anotando, comentando al final, qué buen libro, estoy en la parte más interesante. Juan, ven a comer. No, espérate que estoy leyendo, no. Luisa, ya está la comida. Espérate que estoy en la parte más bonita de la novela, ¿no? Que estoy leyendo. Eso tiene que copiar el niño, no tanto el tipo de texto que deba leer. Gracias, Verónica. Y hay una preocupación recurrente de varios docentes que están preguntando, que tienen a su cargo el primer grado, y dicen, ¿no? ¿Qué estrategias empleamos para los niños del primer grado que no saben leer y no tienen apoyo en casa? Este tema es muy complicado, es verdad, porque para leer se tendría que empezar con este proceso de decodificación. Y sí me imagino y entiendo también qué preocupación tienen los maestros porque no pueden enseñar a leer o escribir, pero que este leer no se entienda como el proceso de decodificar. Entonces, quizás cuando tenemos esa hora de reunión con los niños, ir utilizando los cuentos desde un enfoque sociocomunicativo, por ejemplo, ustedes saben que el niño aprende a leer a partir del sonido de los fonemas, ¿no? Entonces, trabajar con pictogramas, por ejemplo. Sí, tengo mi reunión en Zoom o en WhatsApp, ¿no? Entonces, leer con el audio siempre activo, muy despacito con ellos. Me parece que es muy importante trabajar la figura y la palabra, ¿no? Siempre, figura y palabra, pero en contextos. Voy a tomar mi leche, el dibujo de la leche, la palabra leche, luego otras palabras que puedan comenzar con la sílaba le, por ejemplo. Yo creo que eso puede ayudar mucho, ¿no? De tipo tarjetas que usábamos antes, como el silabeo, ahora posiblemente no funcionan, ¿no? Porque tengo además demasiada información, entonces pues, creo yo, no puede ser que me equivoque, pero el M con A, ma, que como les enseñaban los niños, M con A, ma, M con M, ya no tendrían tanto sentido si yo no pongo un cuento, por ejemplo, ¿no? Y Marilú, ¿no? Se resaltaba la palabra ma. Y Marilú eh, decía mu porque iba con su mamá buscando, no, en fin, ¿no? Voy haciéndole un cuentito con las sílabas, ¿no? Con la mayor cantidad de sílabas. Ahora me interesa que aprendan la sílaba con los fonemas M y las vocales, ¿no? Yo creo que por allí puede ser una situación importante. Trabajar con pictogramas ayuda mucho, con tarjetas, con cuentos muy chiquitos,
¿no? Cuentos muy chiquitos. Eso creo que puede ayudar. Bien, Verónica, también que el niño lee no solo las palabras, ¿no? También lee las imágenes, es importante resaltar. Uh-huh. Muy buena tu respuesta, te agradecemos. Nelly, ¿tienes algunas otras preguntas? Sí, muchísimas gracias, doctora Verónica. Solo para que la respuesta salga de vuestra boca, doctora, queríamos responder, pero mejor que lo haga usted. La pregunta recurrente es, ¿cuál es la diferencia entre un texto y un libro? Sí, pero allí están las preguntas, se lo voy a dedicar, doctora. Yo le añadiría lectura también, porque ahora usamos, tengo 5 lecturas que leer. Ay, no, ¿cómo la lectura la lees? No, la lectura es el proceso, ¿no? Entonces tenemos el texto, por ejemplo, este es mi libro, me estoy diciendo Cherry y después saldrá seguramente. Este es mi libro de ortografía, el Soldado Grafos, lo trabajaba con mis alumnos desde el 2007. Ya, este es mi libro, tiene muchos textos adentro. Texto, exactamente esto, el texto, la amiga boliviana, el cuento. Texto es lo que voy a informar, lo que voy a comunicar, y el libro será el soporte en el que está este texto. Y la lectura será ese proceso de decodificación que yo haga. Y ese proceso también se le llama leer. No, la acción es leer. La acción es leer, ¿no? Sustantivo ya la lectura. Doctora Verónica, ¿qué relaciones podríamos establecer entre la actividad de contar un cuento y fortalecer un hábito lector? Cuando yo trabajo el hábito lector, no necesariamente es para contarlo o narrarlo a otro. Yo estoy, por ejemplo, ahora con Rodari, estoy leyendo sus cuentos, este libro me gusta, cada día estoy leyendo uno. Pero no es mi intención que les cuente todos los cuentos, porque algunos me llaman mucho la atención. El que les he narrado hoy día al inicio me gustó muchísimo, por eso lo he querido compartir hoy día. Y entonces posiblemente esté desarrollando nuevamente mi hábito de lectura diaria, que lo había dejado de lectura de disfrute, ¿no? Porque claro, lees tus libros, lees los trabajos de los alumnos para corregir, lees mucho, pero y también los disfrutas, es verdad, pero esto es para lo académico, pero algo que me llene a mí como persona, como que me nutra que me refresque, mejor dicho, ¿no? Que me refresque la creatividad. Yo vi ese título y me compré el libro. Y entonces estoy retomando mi hábito de lectura. Entonces todas las noches antes de dormir, aunque esté muy cansada, leo uno y me duermo tan bien imaginándome lo que leí. Eso es mi hábito lector. Y el hecho de aprender a narrar, porque también hay que aprender a narrar, ¿no? Algunos lo hacen maravillosamente, te conectan con lo que estás leyendo, con el texto que estás compartiendo. Puede ser una forma de compartir lo que te gustó, de transmitir lo que te gustó, y con sus propias características además, ¿no? El contacto visual, la modulación de la voz, tener en cuenta ese volumen, ¿no? La tonalidad que le doy. Yo pienso que no sería lo mismo si yo les leyera el librito Krishna y llegó un niño porque había mucha luz en el cajón y las risas estaban sonando. Por lo tanto, el niñito tan curioso, y hasta ahí ya se me durmieron y se fueron todos los que están, ¿no? Todas las personas que están acompañándonos hoy día. Entonces, qué importante será leer, aún cuando estamos en la distancia, poder vernos, aún cuando estamos con micros apagados y con cámaras apagadas, saber que estás allí, tratar de conectar, porque te estoy imaginando, ¿no? Porque ya me estoy imaginando a las personas que me están viendo con sus cabellos ondulados, con sus cabellos lacios, algunas con su cola, algunas con su moño, algunas muy cansadas, algunas con lentes, algunas que hago acá, ¿no? Y mil cosas, algunas con su teléfono escuchando mientras está planchando o está haciendo otra cosa, o haciendo el informe y mientras va escuchando, ¿no? Porque ahora somos multitareas, ¿no? Doctora. Y Sí. eso. Muchísimas gracias. Tal vez que sea oportuno el espacio para hacer un homenaje a aquellos maestros que, como usted claramente lo dice, que sí se esforzaron por modelar. Yo no olvido a mi maestro
que todos los días venía con un librito, y mira que estábamos a tanta distancia del urbanismo, allá en la lejanía, pero se conseguía su libro, y él venía así, con tanta pasión, y decía, si yo no tuviera la obligación de estar con ustedes en este horario, por Dios, que no dejaría de leer, pero ¿qué puedo hacer? Hay que cumplir con nuestras obligaciones. Y eso cerraba y ahí lo guardaba, ¿no? Y siempre le daba un besito ahí al librito, ya libritos viejitos que tenía él. Y nosotros con esa curiosidad de verdad vivíamos, y a veces decía, esto está prohibido para ustedes, ¿ya? Por favor, todavía. Y no faltaba un pillo que por ahí se metía su maletín, le sacábamos el libro. De ese modo dinamizaba él. Yo lo recuerdo con tanto cariño a mi maestro, ¿no? Y otra cosa, verbalizar también. Ir diciendo, aunque parezcas un loco. Yo esto hago gracias a esos modelos que tuve. Yo siempre comento, ¡ay, qué bonito! Pero qué cosa, qué linda expresión. Verbalizar un poco las emociones. Así me transportó en un momento a mi primaria. Doctora, de verdad, muchísimas gracias. Muy agradecida, muy agradecida. Te paso, Maritza. Bien, Verónica, es importante lo que has presentado, nos ha nutrido, nos ha refrescado mucho y nos ha, como te decía, roto algunos paradigmas que todavía manejamos de la escuela tradicional, ¿no? También recordar a los maestros que con el motivo de la pandemia, que muchos países, muchas bibliotecas, muchas editoriales, muchos grupos también colectivos han liberado los libros, ¿no? Entonces tenemos maestros, bastantes libros a disposición. Yo puedo leer libros de Nicaragua, de Colombia, de España, e incluso he encontrado de Siria para primaria que son, y estrategias muy ricas para trabajarlas. En el Perú tenemos la Casa de la Literatura, la Biblioteca Nacional, también las editoriales, ¿no? Amauta, Santillana han liberado libros. Entonces, para nosotros ser unos animadores competentes, primero nosotros tenemos que explorar, leer, ¿no? Para conectarnos con la lectura tal como Verónica lo hace, con ese placer, con esa alegría, le ayuda a despertar la fantasía, y como tú dices, es la parte que necesitamos nutrir también, ¿no? Y volvernos niños nuevamente, que es maravilloso. Entonces, maestros, les agradecemos primero a ti, Verónica, por esta conferencia muy interesante que nos ha dejado en realidad con ese deseo de seguir aprendiendo más, ¿no? En este aspecto tan importante de la lectura, y que bueno, esperamos que los maestros, como siempre lo han hecho del UGEL 4, lo pongamos en práctica, ¿no? Estos nuevos retos que nos estás planteando, lo vamos a ejecutar, lo vamos a llevar a cabo, y como especialistas también nos queda una tarea, ¿no? Quizás esto que estamos comentando sobre los lugares que nos podríamos desde la virtualidad visitar para revisar esas lecturas para los niños de primaria, hacer, ¿no? Un material donde estén todas las lecturas con los respectivos enlaces, como una sugerencia para que ellos puedan acceder a explorar, y eso sería la tarea que nos correspondería. Entonces nos quedamos con esta idea fuerza sobre la importancia de la lectura como una herramienta de desarrollo, ¿no? De creatividad y de reflexión, que tú también hablabas. Te agradecemos, Verónica. Maestros, en realidad nuevamente las gracias a ustedes por su tiempo, por su paciencia, y a Verónica por ese esfuerzo tan grande que has hecho, Verónica. Reconocemos su trabajo. Y con la PUC agradecemos a la Pontificia Universidad Católica del Perú por el apoyo que nos está dando en matemática, ahora en comunicación con tu persona. Ya hemos enlazado un puente y esperamos en adelante seguir contando con el aapoyo de ustedes. Y en los cursos muchas también, gracias. Maritza, sí. Ajá, muchas gracias a toda la audiencia, pero no se olviden, maestros, hay un link donde deben registrar su asistencia. No olviden registrarse, por favor. Les agradecemos, esperamos haber cubierto sus expectativas, y hasta una nueva capacitación. Gracias, Verónica, gracias, Nelly, y al equipo de tecnología que nos ha apoyado, Arturo y Edwin. Muchas gracias.
Edwin, sí, muchas gracias, Arturo. Muchas Doctora gracias. Verónica, muchas gracias. Hasta luego. Cuídense. Gracias a ustedes. Gracias por hacer que este país sea mejor. Gracias a Gracias. ustedes. Bendiciones.